¿Qué pasó con la gente de a pie después de las PASO, no? Bueno, ¿lo tenemos en placas? Ahí está, mirá. Ahí lo tenemos, mirá. ¿Querés que nos paremos? Dale. Mirá, ¿Por dónde querés empezar? ¿Por cuál? Vamos por esta. Dale. Esto lo informó CAME, son ventas minoristas. Fíjate lo que pasó en agosto. Cayó 18,6% interanual las ventas. Fue realmente una aceleración de la caída fuerte. Venían desacelerando las ventas minoristas y tuvieron una aceleración fuerte. Estos CAME, en el acumulado del año llevan 12,5% de caída. Ventas minoristas en este caso son indumentaria, calzado, marroquinería, ferreterías, comercio minorista tradicional. ¿Pero esto, por ejemplo, es alimentos también? No. Alimentos lo tenemos ahí. Consumo masivo. Grandes superficies. Esto es un dato de Sentia que mide grandes superficies comerciales. Y fíjate que la caída en alimentos de 5, consumo masivo. La gente dejó de comprar comida. Sí. Comida. En volúmenes. Caen el consumo masivo 5,4%. Que incluye consumo masivo, alimentos, bebidas, artículos de limpieza y cuidado personal. Y en el acumulado del año cae 7,4%. Grandes superficies cae menos. Y este es un dato importante de la sensibilidad del bolsillo del consumidor, que en autoservicio nacional o autoservicio chino. Fíjate que esto es de Scantech, que muestra que cae 12% interanual en el autoservicio. ¿Por qué? Y 10% del acumulado. ¿Por qué? Porque los argentinos, pre-PASO, actuábamos mucho por reposición. Cuando se acelera la inflación, ¿qué hacemos los argentinos? Nos queremos estoquear. Queremos ganarle a la inflación futura acopiándonos mayor cantidad de productos. Entonces, ¿dónde vamos? ¿A las grandes superficies comerciales o al mayorista? Entonces, cambia rápidamente el comportamiento del consumidor y tenés, una situación, la realidad, que fíjate lo que son los datos de la actividad económica minorista. Es todo negativo, no hay un solo... No, absolutamente. A ver, ¿hay algún sector que en toda esta crisis la vio para arriba? 3. A ver. Sector agropecuario, sector minero, sector de la pesca. Y a este año hasta cayó la intermediación financiera, porque uno piensa que con las LELIQ los bancos hacen negocio, ¿no? Los bancos hacen negocio cuando prestan más plata y desgraciadamente nadie pide un préstamo del sector privado, ya sea individuo o empresa. Entonces los bancos también perdieron mucha plata este año. Javi, ¿querés decir algo? Sí, me quedaba con qué sectores habían ganado y recordaba un dato electoral de las PASO. Uno de los pocos brotes verdes del gobierno de Macri fue Vaca Muerta. Y en Anhelo, la localidad central de Vaca Muerta, ganó Alberto Fernández. Digamos, el lugar acaso más próspero de la industria, no del campo, sino de la industria, ganó Alberto Fernández. No, Macri sacó 17%. No es que ganó Fernández, Macri sacó 17%. ¿Hay alguna explicación lógica? Donde un terrón de tierra vale igual que una hectárea en Beverly Hills. ¿Te das cuenta? Porque hay un siglo de pleno empleo por delante. 17%. ¿Pero y eso qué explicación tiene? Hay muchísimas explicaciones. Dame una, por lo menos. La primera es que crisis mata campaña. No hay nada que hacer. No, pero pasó en los 90, crisis, la economía, cuando un proceso de expectativas económicas y de cambio, liberalización, desregulación, globalización, no va acompañado en paralelo de un proceso de calidad institucional, esas cosas vuelan. La gran lección del consenso de Washington fue que la carencia de un mecanismo institucional paralelo de calidad que acompañe esos procesos hace que son castillos de arena. Ahora, ha pasado en las villas, ha pasado en una cantidad de lugares. En la ciudad de Buenos Aires revisen el voto por barrios y van a ver el comportamiento. Hay lugares donde se han hecho las grandes inversiones de infraestructura. No hablo de las villas, hablo del centro, donde se ha empatado. Pero la heladera vacía es fuerte. Yo mostraba los gráficos de inflación, erróneamente había leído, alimentos aumentó el 59%. Es decir, los alimentos, la inflación de los alimentos es superior a la inflación promedio. Y eso es lo que te explica la caída del consumo de carne vacuna, de leche fluida, manteca, de remedios recetados, saliendo de alimentos, obviamente. Pero el mayor impacto no está allí, está en los lugares donde más expectativas había, donde había pleno empleo, donde había mayores inversiones. No es en la pobreza. Allí las elecciones han salido mucho mejores. Es en los lugares más ricos de la Argentina. Un detalle interesante que no lo pudimos ver en los gráficos, porque tampoco lo traje, pero es privado ese, que ¿sabes dónde más cayó consumo masivo? En Capital Federal y Gran Buenos Aires. Más que en el interior del país. Porque en el interior del país, evidentemente no tuvieron déficit que tuvieron en otras épocas. Hubo varias promesas que tienen superado, la mayoría.
el superávit provincial, con la transferencia que hizo Nación en las provincias, generó otro tipo de pero en las provincias tampoco le fue bien. Pero digo, pero en provincia de Buenos Aires fue duro. Ganaron todos los oficialismos, Carnota. Pero yo digo, esta cifra que tiene acá Gustavo, 283%, la probabilidad del acumulado de inflación en toda la gestión de Macri, sería en los 4 años. 300%, digamos, 300%. Y lo linkeo con lo que dice Javi. La pérdida es monumental. Es monumental. Para la gente. Monumental. Digamos, ¿quién está ganando 300% más de lo que estaba ganando al principio del gobierno de Macri? Fer, vos pensá, porque ponerlo en esos términos, directamente. Vos pensás que los trabajadores que tienen empleo registrado y sindicatos poderosos, en los últimos 2 años perdieron el 20% de su capacidad adquisitiva. Imagínate la economía no registrada, lo que se llama habitualmente el trabajador en negro. Bueno, ese perdió para el campeonato. La inflación, la inflación es determinante. Mira, Alfonsín estaba perdido. Con el plan austral pudo ganar las elecciones de medio término. Después volvió la hiperinflación y se fue. O sea, para mí la inflación es un punto de inflexión para cualquier votación y cualquier presidente. Ya te digo, Alfonsín repuntó y ganó las elecciones 2 años después porque Sorrubí lo salva. Pero, Bebo, no es solo acá la inflación. Obviamente la inflación afecta a todas las clases sociales, sobre todo a los más desposeídos, pero acá no solamente hubo inflación, acá hubo pérdida de empleo, hubo pauperización, hubo aumentos que estuvieron por debajo de la inflación para los empleos formales y ni hablar los informales. Digamos, acá hubo todo un combo que ha hecho que esto no pudiera sostenerse. Ahora, ¿esto lo venimos a descubrir ahora? No lo descubrimos ahora. Por eso el gobierno, tratando de empardar esa pésima performance económica, que es lo que venimos repitiendo por lo menos acá desde hace mucho tiempo, la única manera que sostenía ese relato para poder tener chance de ser reelecto era poniéndolo al otro lado del kirchnerismo. Claro, poniendo el cuco del otro lado. Y sin embargo, no solamente no le alcanzó, sino que le jugó en contra. Le jugó en contra, absolutamente. Le alcanzó para hace 2 años. En la provincia de Buenos Aires. Ahora ya para ahora no. Tan es así lo que dice Javier, que en ese sentido ninguna encuesta se equivocó. Todas las encuestas señalaban que los 2 temas que más importaban a la gente eran inflación y desempleo. Y el desempleo, desde el 2015 en adelante, empezó a escalar posiciones, superando a corrupción, a inseguridad, para llegar casi a empatar. Bueno, vos fijate cuánto hace que no hablamos del tema corrupción. Y sumado. Eso te explica casos que son muchísimo más importantes. Por ejemplo, Valdés en Corrientes ganó por el 60%. 2 meses después perdió con el 62% en contra. Perdió Cornejo, perdió Gutiérrez, perdieron los lugares que él ha señalado y te puedo señalar 10 o 15 lugares similares. No es así. La hipótesis económica explica ciertas cosas. Es un gobierno que a la hora de tener que jugar a fondo con lo bueno, lo malo, lo regular, jugó solo con la hipótesis adversaria de construir el monstruo. Ahí perdió lo mejor que tenía, perdió los proyectos, como la secuencia con Vidal votando en octubre. Se ocupó más de construir el monstruo que de construir lo que era. No, de polarizar la sociedad. Si hubiera existido, en mayo teníamos 5 candidatos presidenciales, no todos iguales. Pero teníamos a Labaña, teníamos a los gobernadores, teníamos a Cristina y teníamos el peronismo federal, y eso estaba más o menos. En mayo, ¿no es cierto? En julio estamos en una polarización absolutamente artificial. Y esa polarización, a la hora de poner, es 43-42. Los que están en el peronismo y 42 los que están enfrente. Lo que pasa ¿Y eso lo construyó el gobierno, decís vos? Lo construyó el gobierno con la complicidad del kirchnerismo, que naturalmente le venía perfecto. En el medio, para mí, era una jugada que realmente muy arriesgada. Me quiero meter en el otro tema en el medio del gradualismo, yo creo que el plan Marcos Peña Durán Barba implicó que la economía se vaya perdiendo en la realidad de la gestión real y pase a la ley del aborto, pase a otros temas que generaban grieta. Las nuevas sensibilidades. Sí, fue eso.